Bueno, continuamos hablando en esta cápsula, como lo mencionamos anteriormente en la cápsula pasada. Como ejemplo, ahora sobre los recursos en el Estado de México, podemos decir que por lo que hace al recurso de revocación, establece que los autos y decretos dictados fuera de la audiencia serán revocables conforme a las reglas generales. En audiencia, el recurso de revocación solo procede en contra del auto que resuelva excepciones procesales, el que no admita pruebas, el que declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes y el que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. Los demás decretos y autos dictados en audiencia serán irrecurribles. La revocación solo podrá plantearse en la audiencia y al emitirse el auto decreto interpuesta, el juez dará vista a la contraria y de estar presente para que en el acto la desahogue y dictará la resolución. El recurso de apelación también procede en contra de las resoluciones que ponen fin a la controversia, el auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia y las resoluciones interlocutorias y definitivas. La sentencia que concede alimentos será apelable sin efecto suspensivo. Se admite la recepción de pruebas en segunda instancia cuando se trate de asuntos que afecten los derechos de menores o incapaces y en materia de alimentos a favor del acreedor alimentario. Respecto a la reposición del procedimiento en términos de la ley, también solo podrá decretarse con reenvío al juzgado de origen por ausencia de algún presupuesto procesal esencial o por una valoración o violación procesal manifiesta, así cuando haya trascendido el resultado del fallo. Asimismo, cuando en suplencia de la queja de menores o incapaces y en materia de alimentos a favor del acreedor alimentario se estime necesario el desahogo de medios probatorios. Ahora, sobre los recursos, vamos a hablar en el estado de Guanajuato y para esto nos dice que las resoluciones que se emitan en los juicios orales serán impugnables mediante el recurso de revocación, apelación o denegada apelación, según corresponda, los cuales se tramitarán y sustanciarán conforme a las reglas generales de su código y de la ley, salvo las siguientes reglas especiales. Dentro de las audiencias, en los juicios orales, el recurso de revocación solo procede en contra de las siguientes resoluciones: la que no admita prueba y la que declare o niegue tener por confesa alguna de las partes. La revocación deberá plantearse oralmente y los agravios se expresarán en la etapa de la audiencia en que se hubiere pronunciado la resolución recurrida. El juez dará vista a la contraria para que la desahogue en el acto y resolverá sin más trámite. Dentro de la audiencia en los juicios orales, la apelación solo procede en contra del auto que resuelva sobre excepciones procesales y cosa juzgada. Los autos que resuelvan incidentes de nulidad de actuaciones y notificaciones y el de recusación de peritos. Las sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio y la determinación que niegue alguna medida. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado la resolución dentro de los siguientes plazos. Por ejemplo, aquí hablando del estado de Guanajuato, 5 días siguientes a aquel en que surte los efectos la notificación. Si se trata de sentencias, 3 días siguientes a aquel en que surte efecto su notificación. Si se trata de cualquier otra resolución dictada fuera de la audiencia preliminar y de juicio. Y en la propia audiencia, dentro de la etapa en la que la resolución se hubiera pronunciado y los agravios se formularán por escrito. Si no se presenta el escrito de agravios, el juez declarará desierto el recurso. La denegada apelación debe interponerse dentro de los siguientes plazos: 3 días siguientes a aquel en que surte efecto la notificación del acuerdo denegatorio, en aquellas resoluciones pronunciadas fuera de las audiencias preliminar y de juicio y en la propia audiencia, dentro de la etapa en que se hubiesen pronunciado el acuerdo denegatorio. Los agravios también se formularán por escrito. Si no se presenta el escrito de agravios, el juez declarará desierto el recurso. En términos también de la fijado por la ley, la misma ley solo podrá decretarse la reposición del procedimiento con reenvío al juzgado de origen por ausencia de algún presupuesto procesal esencial o por alguna violación procesal, siempre que se haya expresado como agravio y que haya trascendido al resultado del fallo, o cuando en suplencia de la queja de menores se estime necesario el desahogo de medios probatorios.
Ahora, vamos a hablar, bueno, ahorita recapitulando, esto es importante ver los recursos en estos estados para ver cómo varía también de uno a otro y cómo son también muy similares en algunas cuestiones, pero como repetimos, en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se va a homologar todas estas cuestiones, pero en las etapas van a seguir siendo las mismas, como dijimos, la demanda, la contestación, la demanda se va a emplazar, la contestación, también los términos que fijamos para donde se va a desahogar en la audiencia de juicio, la audiencia preliminar, como mencionamos, características y lo que se lleva a cabo es igual en todos los estados, igual la preliminar para fijar estos hechos controvertidos, también fijar la litis, también ver todas las cuestiones de la conciliación y la audiencia de juicio para poder desahogar las pruebas que se hayan ofrecido. Ahora, sobre los procedimientos orales especiales, podemos hablar también sobre el divorcio por mutuo consentimiento y los asuntos se sustanciarán por un procedimiento oral especial y este es el divorcio por mutuo consentimiento y los actos de la jurisdicción voluntaria, como la enajenación de bienes de menores o incapacitados y transacción acerca de sus derechos, adopción y cambio de régimen de matrimonio. También podemos decir que así se dará con el procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento, dará inicio con la solicitud que presenten los cónyuges, incluidos con las copias certificadas del acta de matrimonio y de las actas de nacimiento o de función de los hijos si lo hubiere. También el convenio en que se fije la designación de personas a quienes serán confiados los hijos del matrimonio, tanto durante el procedimiento como después que haya causado ejecutoria la sentencia de divorcio. También el derecho de visita o convivencia que tendrá el cónyuge que no tenga la custodia y debiendo también así las partes precisar los días y las horas para ese efecto, el modo de subvenir a las necesidades de los hijos, así como la garantía que ha de darse para asegurarlo, tanto durante el procedimiento como después de ejecutoria del divorcio. La casa también, que servirá de habitación a cada uno de los cónyuges durante el procedimiento y después de ejecutado el divorcio. También la cantidad que a título de alimentos, en caso de así acordarlo, un cónyuge debe pagar al otro durante y después del procedimiento, la forma de hacer el pago y la garantía que ha de darse para asegurarlo. La manera también de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento, la forma de liquidar la sociedad conyugal después de ejecutoria del divorcio, así como la designación de liquidadores, entre otras cosas. Si la solicitud, el convenio o la documentación fueran insuficientes, el juez concederá a los solicitantes un plazo para que estos los completen. Hecha la solicitud y cumplidas las exigencias legales, el juez citará a los cónyuges al Ministerio Público y en su caso al fijador a una audiencia, al fiador, perdón, a una audiencia y señalando el día y la hora para que se verifique estas cuestiones. En dicha audiencia, también el juez exhortará a los consortes a su reconciliación si se avienen y se declarará sobreseído el procedimiento. De no ser así, y los cónyuges insisten en el divorcio, si en el convenio quedan bienes garantizados a los derechos de los hijos y al Ministerio Público, manifiesta su conformidad y el juez suspenderá la audiencia por un plazo no mayor a una hora y el término del cual deberá reanudarla y pronunciar de inmediato la sentencia, disolviendo así el vínculo matrimonial y decidiendo sobre el convenio presentado, decretando las medidas que sean necesarias para el bienestar de los hijos. También si el Ministerio Público se opone a la aprobación del convenio por considerar que viola los derechos de los hijos o que no quedan bien garantizados, propondrá las modificaciones que estime pertinentes y el juez lo hará saber a los cónyuges para que en la misma audiencia manifiesten si aceptan o no las modificaciones. También, en caso de que no las acepten, el juez resolverá en la sentencia lo que proceda con arreglo a la ley, pero cuidará que queden debidamente garantizados los derechos de los hijos.
cuando no se deba aprobar el convenio, no podrá decretarse la disolución del matrimonio. Ahora, hasta aquí vamos a concluir esta cápsula, pero vamos a continuar hablando ahora sobre las pruebas en el procedimiento familiar y como lo hemos visto, que se llevan las cuestiones también civiles, pero vamos a hablar acerca en la siguiente cápsula más sobre las pruebas.